Hola, muy buenas noches. Yo soy Miriam Vadillo y bienvenidos a Compartiendo con. Qué bueno que estamos juntos el día de hoy porque hoy tenemos una entrevista muy especial. ¿Y por qué le llamo muy especial? Porque es un tema que a mí en lo particular me ha servido muchísimo. Me encanta los temas de introspección, de autoconocimiento. Y precisamente el título de esta entrevista el día de hoy es Mi relación con mi niño interior. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que tenemos algún problema en la vida, en cualquier área, y que lo único que en teoría conocemos o lo que se nos puede ocurrir es decir, pues voy a ir con un psicólogo, ¿no? Voy a ir a terapia. Y ahí viene, pues, mientras nos desahogamos y empezamos a platicar, pues el tema que nos trae en ese momento de cabeza o nos trae sufriendo. Y entonces viene la pregunta obligada a veces del psicólogo donde dice, a ver, cuéntame de tu infancia. Y precisamente ahí es donde dices, la infancia, pues sí, ya ni me acuerdo, ¿no? ¿Y qué relación tiene mi niñez con lo que yo estoy pasando en este momento? A ver, ¿qué parte no entendió este psicólogo, psicóloga, de que yo estoy sufriendo por este motivo, ¿no? Y que precisamente nos hacen recordar, porque nos olvidamos y decimos, no, yo ya ni me acuerdo de mi infancia. Y cuando te empiezan a hacer preguntas y pum, ¿no? Preguntas detonadoras, que empezamos a tener algunos recuerdos a veces bonitos, a veces no tan bonitos, y precisamente es cuando recordamos esa niña o ese niño que fuimos. Y pues el día de hoy tengo para ustedes una invitada que a mí me encantó conocerla. Me encanta la manera en la que comunica, en la manera en la que explica todo este tema, porque también hay que entenderlo, hay que comprenderlo para llegar a una apertura de conciencia. Pues bueno, les voy a platicar quién es ella. Ella se define como una mujer alegre, valiente, amorosa y comprometida con el servicio. Su profesión, en un inicio ya fue pues contadora pública, tienes una certificación como Samurai Coach Leader, tiene un diplomado en ejecución de sesiones a vidas pasadas y numerología, y hoy en día vive su pasión ejecutando sesiones a vidas pasadas, sesiones individuales de coaching, numerología, y capacita gente mediante cursos, talleres y entrenamientos. Una mujer muy preparada definitivamente y con temas pues muy interesantes. Ella es Vanessa Metodio Bazán. Bienvenida. Gracias, Miriam. Pues gracias por abrir el espacio. Me siento muy contenta de estar aquí y de poder compartir. Y gracias por esa presentación. Pues nada más y nada menos que tu currículum, todo lo que has trabajado. Pero a veces se nos olvida, ¿no, Vané? Hay veces que cuando vamos creciendo, cuando vamos en este camino de seguirnos preparando y como vamos tan encarriladas que de repente volteamos y decimos, ay, ¿en serio? ¿En serio ya llevo todo ese camino recorrido? Y es muy satisfactorio, ¿no? Ay, sí, pues justo como te comentaba, cuando me pediste pues tanto la información como imágenes de lo que he creado y empecé a verlas, o sea, ahí se me salían las lágrimas de verlo creado y decir, wow, qué hermoso, o sea, todo esto, como dices, a lo mejor es siguiendo y qué más y qué padre y qué sigue, ¿no? Pero también echar ese vistazo hacia atrás fue de verdad, pues, emotivo gratificante, ajá, exactamente, y recordar pues también cada uno de esos seres que estuvieron en ese camino, ¿no? Que exactamente, que se fue una sesión individual, que fue un taller, que fue los retiros, y decir, wow, y de repente es decir, gracias que confiaron y más que en mí confiaron también en ellos para permitirse vivirlo, porque como lo mencionabas ahorita, eso de ir como que a ver tu niñez. No es fácil. No, y si hay quienes dicen, no recuerdo nada de mi niñez. Pero bueno, para iniciar y que te conozcan un poquito más, digo, yo ya di tu currículum, pero cuéntanos, ¿quién es Vane? ¿Quién es realmente Vane?
Pues mira, es una mujer, como decía ahí, sí, alegre, amorosa, que le encanta la naturaleza, que ahora sabe que le encanta el contacto con las personas, platicar, interactuar, el servicio, disfrutar, cuidar, estar con su familia. Amo estar con mi familia. Mucho tiempo con otros trabajos. Pues no tenía el tiempo ni de desayunar, ni de comer, ni de nada con ellos, ¿no? Entonces ahora es algo que disfruto enormemente, ¿no? Disfruto y valoro. Y bueno, de todo esto, como te decía, pues sí fue un camino, ¿no? De contador público. Sí, es como muy, y me recuerdas, yo creo que me identifico mucho contigo porque precisamente, ¿no? Yo también soy licenciada en finanzas y como que de repente entra en otra área de la vida, pero precisamente, ¿no? Cuando nos empezamos a conocer y cuando tú dices, bueno, ahora tengo una herramienta que me permite conocerme y entonces tomar a veces la redirección de ese camino que yo llevaba y decir, ¿sabes qué? No, creo que no era muy por aquí, ¿no? Creo que me voy regresando o metiendo a otro camino, ¿no? Más interesante, pero ¿cómo surge este cambio? Sí, pues yo llegué pues a la contabilidad porque me gustaban los números, ¿no? Yo decía que por eso, y bueno, sí, me gustaban los números, pero de otra manera, en la numerología ahora. Sí, así es. Y bueno, algo de lo que ahorita también vamos a comentar es esta parte, ¿no? De que en algún momento nos vamos poniendo máscaras o armaduras o todas estas capas para pues protegernos de algo que en algún momento nos lastimó, no nos gustó. Entonces empezamos a colocárnoslas. ¿Y qué sucede? Que bueno, me puse esas máscaras de no me gusta estar con la gente, soy tímida, soy introvertida, penosa, miedosa. Entonces yo dije, sí, perfecto, aquí estoy súper bien frente a una computadora, trabajando. En una zona segura. Exacto, aquí en una computadora, en mi cubículo, que nadie me diga nada, no hablo con nadie, y si acaso por teléfono le hablo a alguien, ¿no? El menor contacto posible, ¿no? Y yo decía, sí, aquí yo estoy súper bien, pero al final esa era la máscara. Esa era la máscara. Entonces, cuando llego a un entrenamiento de coaching transformacional, pues yo veo, empiezo a quitarme todo eso. Pero ¿por qué llegas ahí? Que algo tuvo que suceder en tu vida que dijo, quiero ir ahí, ¿no? Primero, yo recuerdo que en una charla con un amigo, que también él pues fue parte de este camino, porque él me hablaba de esa parte de conciencia y que no son conscientes, y yo decía, pues sí pienso, sí soy consciente, ¿no? Así. Porque ni siquiera entendemos la palabra conciencia. Exactamente, ¿no? Yo decía, y que el sistema y no sé qué, ¿no? Mi amigo Noé. Entonces, él me decía, yo decía, ay, qué bonito habla, ¿no? Aprende, Vane, aprende, ¿no? Saludos a Noé. Sí, gracias, Noé, por haberla llevado a este camino. Y entonces decía, pero ¿cómo voy a saber mi misión? Y él me decía, pídela. Y decía, ¿pero a quién se la pido? Ya te hablaba él también de una misión. Y él decía, porque, o sea, era un momento en el que yo ya me sentía como que iba tras una rutina y luego, ¿qué va a pasar? O sea, ya me sentía como en esa parte de búsqueda, ¿no? Y él me dice, pues pídela. Yo, ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién se la pido? ¿Cómo? Solo pídela. Y yo, ok, quiero saber mi misión. Genio no existe, ¿no? Sí, y yo, ok. Y justo después de esto, muy poquito tiempo después, primero vivió el entrenamiento mi hermano. Bien. Y mi hermano pues era como apartado, hasta cierto punto de la familia, no era como así tan cariñoso, así. Y un día me habla y me dice que me ama, ¿no? Y yo... caray, ¿qué pasó? Yo sí, estaba con mi mamá en la sala y dice, ¿quién era? Le digo, Ángel. Me dice que me ama. Y yo dije, pues no sé a dónde está yendo, pero qué padre, ¿no? Yo hasta me quedé así como todo ese tiempo, así como, ay, qué bonito, ¿no? Y después pues me invita y yo pues por supuesto que sí, porque tan solo con esa llamada fue inspiración para mí y todo lo que vi que él estaba creando también en él, ¿no? En su vida, en él, yo dije sí.
y pues voy, ¿no? Y ahí así es como llegué, ¿no? Y bueno, otros amigos que también estuvieron antes, pero así fue cuando llegué. Pero también cuando yo estoy ahí, pues como lo dije, empiezo a quitarme todas esas capas de miedos, culpas, sobre todo mucho juicio, culpa a mí misma, ¿no? Y empecé a liberarme, a quitarme todo eso. Yo decía, me acuerdo que uno de los chicos me decía, sí, alza tu voz. Y yo, no, si abro fuerte me da tos. Me da tos. Y dice, no, sí puedes. Y yo, no, ni en los conciertos, me da tos si canto y grito. Ajá, sí, sí, sí. No, sí puedes, hasta que lo logré. Entonces dije, sí, sí sale mi voz, ¿no? Sí. Y empecé ahí a hacer pues muchos cambios, una transformación, empezar a reconocerme. Fue el primer reencuentro con mi niña interior. Y toda esa transformación pues llegó a más allá, ¿no? Como te decía, primero mi hermano, luego mis papás, amigos, y todo eso pues fue muy padre cómo transformó O sea nuestras que después vidas. ya no nada más sucedió el cambio contigo, sino también después invitaste a tus papis, ¿no? Y todo se va acomodando porque a veces queremos cambiar a los demás, Sí. ¿no? Es que es él o ella, o porque él no hace, yo no soy así. Y cuando realmente es al revés. Sí. En el momento en el que yo empiezo realmente a trabajar en mí, en todo, como te decía, en dejar de en perdonarme, en dejar de culparme, perdonarme, en amarme, ver por mí, empezar a liberar todo eso que no me pertenece. Eso es lo que se vuelve inspiración también para los demás, y también se da por añadidura el cambio en los demás, y no porque yo los tenga que convencer, sino es por inspiración. Y entonces esto fue lo que a mí me movió, y yo dije, wow, o sea, realmente ese es el impacto, o sea, no es como que vaya y les diga, sino al hacerlo en mí, veo cómo se transforma también mi alrededor, ¿no? Dicen, no cambian los ojos, sino la forma en que tú lo miras, ¿no? Entonces es cuando empiezo, y yo dije, hice mi entrenamiento, y después dije, quiero ser eso. Así. Quiero más de eso. Ajá. Exacto, ¿no? Exacto. Y yo, pues, ahí nunca había escuchado que coaching, o coaching transformacional, o coaching de vida, ontológico, nunca. Pero yo veía a mi coach y yo decía, quiero ser eso. Y como solté la pregunta de quiero saber mi misión. Entonces ese entrenamiento transformacional fue liderado por un coach. Así Por es. eso es de que dices, Quiero ser eso. Exactamente, así es. Entonces llego y digo, así como solté la pregunta de quiero saber mi misión, que ahí descubrí mi misión, Ajá, sí lo descubriste. también ahora dije, quiero ser eso, y todo se alineó. Y ahí fue cuando empecé mi certificación como coach de vida. ¿Ahí mismo te dieron esa certificación o la tomaste? No, se abrió, fue con uno de mis coach, fue con quien me preparé, y de ahí la certificación ante la SEP. Ok, tienes hasta papelito ya tu certificación y demás, pero también veo que tienes un diplomado, ¿no? En sesión de vidas pasadas y numerología. Después me seguí, bueno, a partir de ahí no he parado en cursos, ¿no? Es la parte donde hablamos o digo que pues somos contexto. Yo como te voy a decir, ve a un curso, ve a un taller, ve a un retiro, trabaja en ti, si yo tampoco lo hago. Sí. ¿No? Porque ese es un camino pues de toda nuestra vida de estar en expansión constante. A partir de ahí yo seguí tomando cursos, no he parado en tomar un curso, otro, seguir igual preparándome, conociéndome. Claro, y siempre hay como decimos también en el coaching, el techo de hoy es el piso de mañana, hay más y hay más y hay más, ¿no? Entonces ahí hice el diplomado en regresión a vidas pasadas, que también era algo que ya traía, o sea, desde niña, desde que también bailé danza árabe 9 años, desde ahí yo ya sentía el llamado, o sea, puedo decir que ese fue el parteaguas hace 8 años, sin embargo, ya había habido desde antes como mensajitos y toda esta parte, nada más que como tal, pues no lo había cachado, ¿no? Hasta que veo esto, digo, sí, pues en esta edad o este año surgió tal cosa, ¿no? Y cuando llega a mí el diplomado,
Digo, sí, por supuesto. Yo creí que iba a aprender sobre vidas pasadas, ¿no? Yo empecé a leer a Brian Weiss. Sí. Y yo dije, voy a aprender más sobre el tema. Sí. Pero ya después me dijeron, no, vas a aprender a hacer regresiones a vidas pasadas. Y yo, voy a aprender así como Brian Weiss. Sí, sí. así de, qué padre, ¿no? Y para esto, pues sí, ya me había quitado pues partes de mi armadura que traía. Entonces sí, fui así como, sí, y las hago y que me hagan las regresiones, súper padre. Y pues es algo en lo que creo, es pues una posibilidad que si alguien se abre a la posibilidad, pues también le puede funcionar, ¿no? Sí. También para pues a conocerse más y entender pues su realidad en este momento. Y ya hace poco, el año pasado, terminé en numerología en el Instituto Mexicano de Numerología, donde pues sí fueron 8 meses que como sabemos, no fue nada más como ir a aprenderme la teoría. Por supuesto que fui a aprender. Dices, yo ya conocía los números, ya los borraba y los acomodaba y los movía, ¿no? Pero ahora conocer los números desde otra perspectiva, sí, ¿no? Como lo dice una amiga, dice, es tu código de barras. Sí. Es real, o sea, sí. Cuando empecé primero, pues obviamente con mis números, yo dije, wow, sí, entiendo, sí. Ahora voy entendiendo, ¿no? Es la primera reacción. Ahora voy entendiendo. Algo de lo que a mí me hizo mucho sentido también ahí fue que por ejemplo, ya llega a este punto, ¿no?, de preparación, y que la línea a veces es tan delgada y por eso es importante seguir preparándonos y conociéndonos y trabajándonos, porque es tan delgada que en algún punto a veces volvemos a caer en el ego o en el camino que íbamos, ¿no? Soy la mayor del lado de mis padres, de primos hermanos. ¿Por edad? Por edad, de primos hermanos, de ambos lados, ¿no? De papá y de mamá. Entonces, en algún momento yo me sentía como con una carga de... La responsabilidad de dar el ejemplo. Exacto. Cuando llegué al entrenamiento, pues como que solté eso, pero después me la volví a asignar de diferente manera. Y es una línea, como te digo, tan delgada. ¿Qué sucedió? Que ahora decía, no, pues es que si ahora soy coach y hago regresiones, ¿cómo puedo tener miedo? ¿No? Y me juzgaba. Sí, pero es que yo creo que también, yo creo que nos pasa a todos cuando vamos evolucionando en algún área de nuestra vida, el aprender, el tener conciencia, tener esta apertura de conciencia, implica una gran responsabilidad, ¿no? Es como, yo lo relaciono mucho como en las películas, ¿no? Cuando le dice la de Spider-Man, ¿no? Que ante un gran poder, ¿no? Requieres también una gran responsabilidad. Y es cierto, o sea, cuando ya tienes esta apertura de conciencia y empiezas a ver cosas que no otras personas no lo entienden, o sea, te surge este instinto de decir a veces, a tratar de abrir conciencias, pero también darte cuenta que no es tu papel, ¿no? Que no es tu responsabilidad y que debemos de quitarnos esa postura, ¿no? De yo soy la rescatadora y yo tengo que ayudar y yo tengo que dar el ejemplo, porque no es así, ¿no? Los tiempos para cada persona son muy diferentes y son decisiones también personales. Exactamente. Mi coach en algún momento me dijo, ¿quién te dijo que eras la Mujer Maravilla? Y yo así de... Sí. Y entonces vuelvo y digo, sí, y con mi numerología entendí que siento los miedos y al doble. Al doble por mi vibración, ¿no? Y dije, ok, está bien. Ahora lo entiendo, ya no me juzgo por sentir miedo, simplemente voy y lo hago, ¿no? Y lo creo con miedo, pero más que nada era mi juicio por tener miedo, ¿no? Por ejemplo, entonces es algo que solté y empecé a entender muchas cosas de mí, como que me funcionan los retos y dije, ok, los retos, entonces en retos es como, ahí voy a estar en los retos, ¿no? Y fue como empecé ahí también, fue como otro parteaguas en mi vida, hace un año. Y así he tomado, bueno, diferentes también talleres, Reiki y todo. Sin embargo, bueno,
me voy enfocando justamente en los que de verdad me hacen vibran. Ajá, los que te vibran y pues que también te suman, ¿no? Hoy que ya tienes un propósito de vida, pues yo creo que seleccionas ya más, ¿no? Lo que quieres aprender y lo que quieres integrar a ese propósito. Sí, así es. Y es esa expansión, o sea, en esa expansión como te decía, hacer ese contexto de que si yo digo, ve a un taller, aprende, conócete, yo también sigo aprendiendo y conociéndome, porque mientras que sigamos pues en este plano, esa es nuestra esencia. Mencionamos que somos seres de luz, ¿no? ¿Y cómo es la luz? La luz no se queda contraída en un espacio. No. La luz es expansiva. Sí. Entonces, igualmente nosotros, esa es nuestra esencia, la expansión. Tan solo como nos sentimos si estamos aquí, contraídos. Y cómo nos sentimos si extendíamos brazos o me siento libre. Porque esa es nuestra esencia. Por eso cuando voy a un curso, estoy leyendo un libro, aprendiendo algo nuevo, me siento bien. Porque esa es nuestra esencia. Pero también, como mencionábamos al inicio, pues a veces pues no nos da miedo. Nos da miedo. Porque no nos gusta, ya sabemos con qué nos podemos encontrar. Hace poco me dijeron, es que no quiero recordar algo porque me va a lastimar. Por ejemplo. U otros de plano no recuerdan nada. Sí. Entre comillas, Entre comillas. Como la otra chica que me decía que no quería recordar. Sin embargo, aunque digas, no lo quiero recordar o no quiero que me vaya a poner más mal, el traerlo presente de nuevo, no nos damos cuenta que es una astillita que ahí tenemos clavada. Y que nos está molestando, pero que realmente yo he escuchado esta frase de que qué tanto ya te acostumbraste a la molestia de esa astillita que puedes seguir caminando con ella. Entonces a veces vienen otras situaciones y circunstancias en la vida que esa astillita la clavan más, la mueven, ¿no? Entonces vuelven a tocar, que le decimos en el desarrollo personal, tocan las heridas, ¿no? Entonces empiezan a tocar esas heridas y te das cuenta que están infectadas y que sigue doliendo. Entonces es ahí donde salimos de esa zona cómoda, porque ya no es tan cómoda, porque ahora está doliendo más, pero en esa negación de no querer saber de dónde viene, nos bloqueamos. Y me hiciste recordar que yo también en un taller estábamos viendo un tema y que yo dije, no, es que yo no recuerdo qué pasó. Y digo, y eso no fue de la niñez, ¿verdad? Digo, sí fue en la adolescencia, pero no fue de la niñez. Y sí dije, no recuerdo qué me dijeron, no recuerdo qué pasó. Y entonces digo, ya han pasado algunos años a partir de ese taller que tuve, y entonces ya dije, a ver, Miriam, ya atrévete a recordar. Y entonces sí, ya sucedió, recordé esas palabras, ese suceso que me lastimó mucho, y dije, ahí estaba la respuesta de muchas cosas que he seguido arrastrando, ¿no? Pero precisamente ese es el autoconocimiento, ¿no? Atrevernos a mirar hacia adentro, ¿no? Pero bueno, has hablado muchísimo de muchos conceptos que pues seguramente en nuestro público, en nuestra audiencia, seguramente no lo tienen muy claros. Entonces, pues bueno, podríamos hablar, entonces, ¿qué es el niño interior, no? Porque hablamos de cuál es mi relación con mi niño interior, ¿no? Y hablamos de las situaciones que vamos viviendo en el día a día, que nos incomodan, que nos duelen, que bloqueamos. Pero ¿de qué manera, yo me relaciono con mi niño interior? ¿Qué es mi niño interior? Exactamente. Pues es esa personita que los primeros 7 años de edad son los que, donde está todo, donde se creó todo para cómo es nuestra realidad actual. Entonces nuestro niño interior es ese niño de todo lo que vivió esos 7 años y que sigue causando un impacto en nuestra actualidad. Entonces le damos esa personificación porque sigue creando nuestra realidad. No es como que ya pasaron mis 7 años y ya ahorita no soy yo niño, lo creo, ¿no? Ya yo hago pues ya lo soy que quiero, ¿no? Ya soy un adulto, ¿no? No.
sigue impactando y la verdad lo definiste ahorita súper padre, lo de la astillita de que la remueven. Y precisamente es eso, se clavó en nuestros primeros 7 años de edad y luego vienen eventos para recordárnoslos. Y ahora a veces no es el evento actual lo que nos duele, sino lo que nos duele es el recuerdo de ese donde se originó, donde fue lastimado el niño, ¿no? Si, por ejemplo, papá o mamá no estuvo y fue abandono porque literal no estuvieron o porque simplemente se fueron a trabajar y por eso no estaban como presentes y causó esa herida de abandono. Después, cuando se va la pareja o amigos y ya no están en nuestra vida, nos revive esa emoción, una validando que a mí me abandonan. Validándolo, exacto. Y la otra también es que me vuelve a remover la astillita, pero ya no, lo que me duele no es tanto lo actual, sino me está moviendo, me está recordando ese primer evento. Fíjate que eso es algo muy importante que quiero recalcar, porque yo cuando la primera vez que yo escuché esto, yo no lo entendía, yo decía, ¿cómo crees, no? O sea, cuando empiezas a hablar, ¿no? Que les recuerdo, llegas a terapia y les dices, sí, es que mira, tengo un problema con mi pareja y así, ¿sabes, no? Y entonces te dicen, a ver, ¿cuándo fue tu infancia, no? Y te dices, no es cierto, o sea, ¿qué tiene que ver? O sea, lo que yo viví, y que aparte ni siquiera me acordaba, que nunca lo había analizado, porque ya después, pues ya ni lo analizas, ya dices, bueno, eso fue lo que me tocó, o muchas veces creemos que nuestra infancia fue perfecta. Yo fui un niño que siempre tuvo a sus papás, que nunca, ¿cómo puedes decir que yo tuve o tengo la herida del abandono si fui una niña muy cuidada? Si mis padres siempre han estado conmigo, ¿no? Entonces, ¿en qué momento me abandonaron? Claro que no, estás mal, ¿no? Entonces, desde ahí no podemos entender este concepto de qué es una herida y de cómo se formó esta herida, ¿no? Entonces, la importancia de decir, es que yo lo interpreté de esta manera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en nuestra infancia cuando tenemos una experiencia y entonces le damos una cierta interpretación? Porque a veces las cosas no son como tal, ¿no? Así es, porque alguien más pudo haber vivido de la misma manera y uno tener esa herida y otro no. Simplemente con nuestros hermanos. O sea, todos tus hermanos, o sea, vivimos la misma experiencia, ¿no? En teoría, o sea, los mismos papás, siempre vivimos en la misma casa, fueron regañones o no, o consecuentes con todos parejos. ¿Y cómo podemos tener una percepción diferente de nuestra infancia cada uno de los integrantes? Así es como cada uno lo percibió, cómo lo impactó el evento, porque hasta pueden ser cosas muy sencillas o eventos muy sencillas, pero sí crearon un evento en el niño, pues esto lo va marcando, lo marca para su vida y para su adulto. Y como dices, a lo mejor dices, yo ni siquiera me acuerdo, ¿no? Sí. Ni siquiera me acuerdo, nunca había analizado ese evento. Por ejemplo, en mi caso igual yo decía, pues siempre estuvieron mis papás, la escuela, siempre hubo todo, ¿no? Lo que requería. Sí. Y no había notado que pues se habían ido a trabajar y que en la niña sí tuvo eso un impacto, el que se habían ido a trabajar y me quedé con abuelos, que también en algún momento a mi abuelita yo la vi como mi mamá y bueno, ese es también otro tema. Es otro tema. Ese es otro tema, ¿no? De desórdenes familiares. Exacto. Que empiezan a ocupar otro lugar. Otra posición y entonces se vuelven ahora tus cuidadores o tu mamá, tu papá simbólico, ¿no? Exacto. Hoy en día que los niños o las parejas que no consolidan el matrimonio y que tienen hijos y que pues se va el papá, ¿no? Se terminan separando y entonces a veces se divorcian de los niños, ¿no? Y entonces la figura del abuelo se vuelve la del papá, ¿no? El abuelo se vuelve el papá y de hecho los niños le dicen papá, ¿no? Al abuelo. Entonces este desorden, sí, creemos que no sucede nada,
Yo, fíjate que antes, hace algunos años, pues alguien, una pareja que yo tuve, decía esta parte, no, es que no le deben de decir mamá o papá a la abuela. Y yo decía, Sí. no, o sea, ¿qué tema? Pero nunca me daba una explicación, ¿no? Yo solamente decía, le gusta llevar la contraria, es un frío, no es cariñoso, es que es bonito Pues que es decirle a con los amor, abuelos, claro. ese amor. Tengo muchas mamás. Sí, y entonces es entender cómo se van moviendo, ¿no? Que este es un tema, ¿no? De constelaciones, ¿no? Así Los es. órdenes del amor, cómo cambiamos esta posición y que sí hay un impacto y que creemos que no sucede nada, pero que sí hay un impacto. Exactamente. Y sí, ahí el niño es como lo vive. Ahora, Ajá. puede ser como dices, ni siquiera me acuerdo o nunca lo analicé, me acuerdo del evento, pero nunca lo analicé. O también que también el hecho de que ya lo dejamos ahí olvidado, Ujú. pues ya nunca lo vuelvo a, Sí. o sea, no lo hago realmente, no creo que esté impactando Ujú. mi vida actual, ¿no? Eso está como separado, o porque digo, ya lo entendí también, Ajá. porque Sí. puedo decir, no, sí, ya lo entendí, que entonces es porque pues papá y mamá no estuvo, se fueron a trabajar y yo tengo la vida de abandono y por esto, ahora no han funcionado mis relaciones, Es que entonces, algunas personas somos muy mentales y entonces cuando nos empiezan a explicar esto, dices, ya lo entendí, ya lo razoné. exacto, pero ¿quién? Pero, El adulto. El ajá, pero adulto ¿quién lo ya lo entendió? entendió. ¿Quién lo Sí. entendió? El adulto. El adulto dice, ok, sí, sí. Dices, ya lo entendí, va a haber ya un cambio. Y voy, Ujú. la misma, ¿no? Otra vez Ajá, en la y siguiente entonces relación. sigues Dices, caminando. ¿qué pasó? Ajá, y Si yo otra ya lo vez. entendí. Sí, ya lo entendí. Pero Ajá. eso fue el adulto. ¿Y quién está lastimado? El El niño. niño. Y fíjate que no entendemos, y dices, ¿cómo le llegó al niño? Si el niño soy yo también, ¿no? Ajá. O sea, ¿cómo está esa separación? Pero fíjate, yo escuché un texto muy interesante donde pude ya, porque igual yo tan mental, tan analítica, no lo comprendía. Y entonces cuando decía que el cerebro no tiene edad, que entonces, o sea, en el cerebro siguen ahí esas vivencias como si hubiera pasado el día de ayer. Entonces, por eso precisamente es algo que no tenemos sanado, aunque aún pues lo tengamos claro y digas, sí, ya sé de ese tema, ya no me digas, ¿no? O ya para qué voy a ese taller, no, si eso yo ya lo entendí. Pero cuando entendemos de que no, de que ahí sigue vivo ese niño y que sí puedo acercarme a él, pero ¿de qué manera? ¿De qué manera puedo volver a tocar esos episodios de mi vida, pero ahora desde el niño? Es regresar a ese momento donde fue generada la herida y literal, hablar con el niño, explicárselo al niño. Nosotros mismos, como lo dijiste, no hay edad, o sea, literal, en un momento donde vamos a una interiorización, tranquilidad, mediante la meditación. Mediante la meditación, una meditación donde empezamos también a cambiar nuestra frecuencia para acceder también a esos recuerdos que creemos Sí, que no recordamos, sí, pero sí están ahí. Y empiezas a recordar absolutamente todo, cuándo se generó, cuándo lo que te impactó, lo que causó ese impacto. Sí. Y literal vamos a hablar con la niña. Tú hablas con tu niña. Tú adulta, por ejemplo, hablas con tu niña de la edad en la que se generó porque recuerdan a veces 1, 2 años, que es cuando dices, creo que ya eso me no. parecía increíble a mí, Sí. decir, ¿cómo me puedo acordar, ¿no? De eso, ¿no? De algo que Sí, porque a sucedió a veces los eran 2 momentos en años. que es que estaba cargando a mi hermanita y a mí no me hacía caso. Por Sí, ejemplo, es eso, es algo que dices, pues sí, tenía que ver a la más chiquita, ¿no? En ese sí, momento, pero ¿qué fue lo que sintió la niña, no? claro. Es regresar a ese momento, explicarle, tú misma le explicas a ella qué fue lo que sucedió y entonces también retomas tu papel como adulto.
como adulto de que ahora también esa niña pues ya no vaya buscando por todos lados lo que en ese momento no tuvo, porque si en ese momento pues quería ser cuidada, quería ser vista, Sí. y no la vieron, pues a lo mejor ahora anda por la vida queriendo ser vista, y una manera, ¿cuál es? Cuando subimos de peso, Sí, por es ahí donde ejemplo. entendemos esta relación, ¿no? De Exactamente. cómo lo que nos afectó, nuestras vivencias de niño, las estamos, como al final somos unos niños dentro de este cuerpo ya maduro, ¿no? Seguimos siendo dentro esos niños heridos y que ahora en nuestras relaciones se vienen manifestando todos estos temas. Y qué padre que tú, porque solos, tú lo dijiste, ok, con meditación, pero no siempre solos podemos. Y es aceptar que sí requerimos ayuda y que hay personas que ya están preparadas como Vane, que tienen todo esta preparación, este recorrido y esta experiencia de poder ayudar a personas a llegar a ese niño y poder sanar. ¿De qué manera tú los acompañas, Vane? Mira, como tú lo dices, porque a veces, bueno, sí hay meditaciones ya guiadas, grabadas, pero es como lineal. Uh-huh. ¿Qué sucede cuando es realmente, pues, estoy contigo? No sé qué situaciones van apareciendo. Uh-huh. Y justamente a eso te llevo, a reconocerlas, a trabajarlas. Uno de los puntos a los que es lo principal trabajar, pues es cuando hubo abuso sexual. Es de lo primerito a trabajar. Es un tema que yo de verdad me sorprendí cuántas personas pues han tenido abuso sexual y que eso limita muchísimo en muchas áreas de la vida. No creemos cuántas áreas pueden afectar. Así es, porque es algo que está como muy guardadito. Yo también al principio lo veía como muy lejano, ¿no? Muy lejano a mí, así como nunca voy a conocer a alguien, ¿no? Que lo haya vivido, o es muy raro, y sin embargo sí son tantos los casos, hombres, mujeres, y más mujeres todavía a veces pues llegamos a platicarlo con alguien, pero pues hombres no. Y como te decías, es de lo primerito a trabajar, impacta prácticamente pues, todas las áreas de nuestra vida. Y es de lo primerito, y que no va a ser igual la guía o ese acompañamiento durante esa sesión, por ejemplo, individual, que si es cualquier otro tema, ¿no? Sí hay ahí un cierto cambio, sí hay que hacer ahí como algo diferente, por ejemplo, ¿no? Pues sí. Entonces, es esa parte, y después, ahí es cuando se genera pues el reencuentro, ¿no? Vamos a ver a tu niño, explícale, y también ahora comprométete, ¿qué vas ahora a crear con él? Porque ahora, como te decía, ya no va a andar cuidando, que los demás lo vean, que lo anden, que lo cuiden, que lo protejan, que toda esta parte, ya no lo va a andar buscando. Pero entonces, ¿quién requiere dárselo? Yo mismo. Exactamente, yo misma. En ese momento también creo ese acuerdo y ese compromiso de que ahora yo lo voy a cuidar, yo lo voy a cuidar. Y es ese acompañamiento de que está, o sea, en una sesión, por ejemplo, sí hay un gran cambio, una transformación pues sí inmediata. Sin embargo, es importante pues seguir practicando, porque si practiqué X años de mi vida el no recordarlo, o no saber que existía, o que existía esa relación con mi niño, no había relación como tal con él, y ahora digo, sí, a partir de hoy, es practicarlo. Es exacto, es un ejercicio diario y es ahí donde nace esto, ¿no? ¿Qué relación tengo con mi niño interior? ¿De qué manera yo hoy soy responsable de ese niño, ¿no? Ser ahora el adulto que yo necesité en ese momento, ¿no? Ser ahora y dejar de esperar a lo mejor en otras personas que lleguen a darme pues eso que yo necesitaba, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en un abuso, pues muchas personas podrán decir, ¿dónde estabas, mamá? Yo te necesitaba, estabas trabajando, pero yo requería que estuvieras ahí, ¿no? Para cuidarme. Y entonces es empezar a resignificar, ¿no? Todas estas vivencias
y hoy entender que hoy yo ya me cuido, ¿no? Que ese niño ya no está solo y que hoy yo me cuido con esa responsabilidad y con esa madurez que hoy ya tengo, ¿no? Pero no viéndolo ya desde nada más, sí, desde el adulto, la lógica, sino ya entrando, ¿no? En la emoción, porque al final pues somos eso, seres emocionales, ¿no? Sí, cómo me estoy cuidando, cómo me estoy protegiendo, me estoy mirando a mí o estoy haciendo lo mismo, solo estoy mirando hacia afuera y aquí al último. Cómo me cuido en todo, en todas las áreas, cuido mi cuerpo, cuido mi espacio, mi tranquilidad. Y mis relaciones también, ¿no? O sea, porque también empezar a ser más selectivo, ¿no? También Poner límites. Poner límites. Y aparte, digo, algo que yo también aprendí, lo quiero compartir, es ponerme límites a mí misma. Porque pues el amor propio, que es lo que vamos encontrando, ¿no? Cuando nos conectamos con ese niño interior, es empezar a darme ese amor, ¿no? Que yo necesité de niña. Pero ahora no nada más poniendo límites, que sí es muy importante, sino hoy también me pongo límites y me empiezo a respetar y amar yo mismo, ¿no? Esa también es nuestra esencia, el amor. El amor. El amor. Y nuestro niño, el reencontrarnos con nuestro niño, pues también es lo que nos regresa al amor. Ay, qué bello. Sí. Qué bello. Y pues sí, que nos traiga paz, que nos traiga tranquilidad y que nos traiga un cambio, ¿no? ¿Algún caso de éxito que tú, digo, aparte del tuyo, que tuviste un cambio en tu vida y que aparte lo viste primero reflejado en tu familia, algo que tú hayas visto en alguien que hayas podido ayudar? Sí, pues ahorita recuerdo en alguno que pudiera parecer algo muy sencillo, subirse a un avión. ¿No? Y me dices que tengo miedo y que y me empieza la ansiedad y me quiero bajar. Y catalogadas o diagnosticadas como fobias nada más, exacto, ¿no? Y me dicen, y es que siento que mi hija me va a llevar de viaje y pues me da mucho miedo y se puede trabajar con esto. Y yo, sí, vamos a hacerlo. Regresamos al momento donde se originó. ¿Dónde se originó? Ese temor, esa ansiedad. Viajó efectivamente y me manda, lo logré, me sentí bien, hubo ansiedad y todo eso. Y dije, wow, o sea, qué padre, ¿no? Sí. Qué padre, pues, que pudieran hacer esto, ¿no? Y otro, pues también igual porque es para todas las áreas de nuestra vida, ¿no? En el tobillo igual algún dolor. Y no le dejaba correr, ¿no? Tenía ahí como pues ahí estaba lastimado, ¿no? Una lesión. Y una lesión tenía ahí y le gustaba correr, ¿no? Pues llegó un momento en su niñez donde pues igual vio ahí algo que su zapato estaba roto, justo el de ese pie, ¿y qué crees? Pues ya, después mejor, ya llevaba tiempo y no se componía ya. Después de eso, ya. Y son cosas así como porque vas liberando, ¿no? Vas liberando esa emoción. Y uno, por ejemplo, fue tema del dinero también. Ok. Y la abundancia, el tema dinero, que muchos... exactamente. Entonces, ok, de acuerdo. Total que en todo este momento de regresar que vimos, pues tema con los hombres, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué son los hombres? Prosperidad o lo masculino. La mujer o lo femenino es abundancia y el masculino es prosperidad. Dice, sí, es que sí me llega, pero así como llega, se va. Entonces ahí lo que hay que trabajar es ese tema también. La relación con papá, con ¿no? Papá, con exactamente. Papá, que es nuestro primer hombre en la vida. Sí, porque eso es lo que vamos generando también después. Y entonces, que también, pues también, que es padre, pues también Dios, ¿no? O la existencia de un ser supremo o de una divinidad, ¿no? Esa reconciliación con todo lo que sea esa energía masculina. Así es. Y es ahí regresar y ahí pues todo se origina pues sí de la niñez y normalmente pues es mamá o papá, ¿no? Sí. Sin embargo ahí es
como mencionábamos, pues la interpretación que le dio el niño, porque tampoco es irnos al juicio sobre mamá o papá, porque al final ellos pues hicieron lo que creyeron que era mejor, ¿no? Y cuando realmente entendamos que pues papá y mamá nos dieron la vida y con eso fue suficiente, pues también dejaremos de hacer juicios, ¿no? Y no es irnos como con ellos, porque al final nosotros los elegimos. Claro. Nosotros elegimos quiénes iban a ser nuestros padres, así hayan estado presentes o no. Sabiendo que iban a ser como fueron, nosotros los elegimos porque de esa manera eran o son nuestros grandes maestros para evolucionar y aprender lo que requerimos aprender en esta vida. Por eso los elegimos y ellos aceptaron. Y fíjate que yo había escuchado también algo muy interesante de cuando dicen que te faltó papá o mamá y llega una persona a ese lugar, a esa figura, ¿no? Que dices, bueno, tuve un padrastro, ¿no? O una madrastra. Y pues he escuchado que la energía también es perfecta, que esa persona viene a enseñarte lo mismo que el que se fue. O sea, exactamente. O sea, no hay distinción y yo así, para mí es muy interesante eso, porque a veces decimos, ay, es que esta persona no lo hizo, no, y si hubiera llegado otra hubiera sucedido lo mismo, ¿no? Porque al final, o sea, venimos a experimentar un aprendizaje que ya previamente lo hemos elegido. Sí, bueno, ahí entran los acuerdos de almas. Los acuerdos, sí, con nuestros ancestros, ¿no? Que desde antes, y que bueno, también pudieran ser de otras vidas, que precisamente, ¿no? Tú ya también estás preparada para eso, porque hay veces que bueno, también se pueden ver desde el vientre materno, ¿no? Cosas que hemos vivido, que hemos percibido desde que estamos en el vientre, pero también otras que traemos ya desde más atrás, ¿no? Desde tiempo atrás. Sí, exactamente, porque hasta desde el hecho que a lo mejor fue alguien no deseado o que en primera instancia no lo querían, por ejemplo, decían, no, pues no quiero tenerlo, pues obviamente eso, aún estando en el vientre, lo recibió el niño. Sí, claro. Él lo recibió, él generó esa herida de rechazo. De rechazo. ¿Y qué sucede, no? Ahí, por ejemplo, pues conocí a alguien que igual era, y accidentes, cosas como sí graves y así como que como al borde de la muerte y ahora cada rato y ahora una herida porque me corté, o sea, como cortando, o sea, con el cuchillo, ¿no? Se estaba manifestando la herida, ¿no? De no estar aquí cada momento, aquí, ¿no? Yo lo podía ver, ¿no? Yo podía ver porque al platicar y comentarme todo esto, todavía de niño tuvo un evento en el que casi pierde la vida, después en un accidente de moto, y así en todas esas pláticas, y yo lo podía ver. Pero ahí entra la parte que decías, híjole, pero cuando no quiere. Sí. Cuando no quieren, pues por más que yo lo vea, si no lo quiere ver. Si él no lo quiere ver, pues no. No, entonces ahí es solamente respetar su proceso, porque por más que diga, vamos a hacerlo, la terapia, no va a funcionar. No. Porque no quiere. No quiere ver. Entonces, pues respetar su proceso, decir pues que en algún momento ojalá elija verlo, elija trabajarlo, porque mientras, es lo que decimos, pues son patrones y se va a seguir repitiendo estos eventos hasta que elija trabajar esa herida. Y fíjate que sí sucede. Por ejemplo, en mi caso, empecé a tener un acercamiento, como tú lo mencionas, ya había avisos, ¿no? de que me gustaban este tipo de temas y entonces empiezas a comprender, y sí, yo de repente dije, quiero más, pero no lo seguí buscando, o sea, en teoría, ¿no? Pero con el paso del tiempo llega pues sí, otro aviso, ¿no? A través de personas, que yo les llamo ángeles, ¿no? Que te pone Dios en el camino, y que entonces dices, ay, o sea, ya sé, ¿no? Y entonces dices, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué sucede, no? Pero necesitamos a veces vivir otras experiencias que nos lastimen más esa astillita, ¿no? Para entender que sí necesitamos mirar hacia adentro y que sí necesitamos aceptar la ayuda
¿no? Y cuando ya estamos listos, ya llegan las cosas. Eso también es impresionante. Así que no es casualidad que estés viendo este programa y que estés viendo este tema. Y que quién mejor que una persona que yo pueda recomendar, y que bueno, ya la escucharon con todo el amor porque eso es también importante, ¿no? Encontrar personas que te lleven de la mano, pero con amor, y que respeten, ¿no? Que no nada más sea un interés en específico de una parte, sino que sea en común, que sea en respeto, que sea en amor. ¿Y qué es lo que hoy en día haces, Vane? Sí, bueno, es este acompañamiento y como lo dices, sí sea con amor y algo que es muy importante y cada que inicio algo, siempre le pido, creo en Dios, no hablando de religión, pero en quien crea su universo, ser superior, creador. Le pido a Dios que me permita hacer un canal. Sí. Porque eso es lo que soy, ¿no? Soy un canal. Hay momentos en los que son palabras que es así de dónde salieron, ¿no? O cómo salió. Y otros momentos que también digo, ay, creo que ese era para mí. También. Ah, sí, claro. La ley del espejo también. Pero bueno, actualmente pues estoy este acompañamiento, tanto en sesiones individuales de coaching, de terapia de vidas pasadas y también numerología, que como te digo, ahí sale absolutamente todo. Estas sesiones las hago presenciales y también en línea. Es algo maravilloso que a partir de la pandemia, pues antes era todo presencial. Y ya a partir de la pandemia fue decir, y ahora pues en línea, y se podrá en línea. Y sí, la primera vez que me dijeron, y una regresión, y yo, si lo crees, lo creas, ¿no? Y ahí es donde está todo, tu intención y tu intención. Padre. Y la conexión, la intención, la conexión, y digo, no hay de internet, sino la conexión de energía que puedas tener con la otra persona. Y pues digo, aquí nos están viendo personas que se encuentran en otra parte, ¿no? De este planeta, de este mundo maravilloso. Y que Vane puede llegar a cualquier parte, ¿no? Ya nos está dando esta carta abierta de poder interactuar de esta manera ya muy moderna y que ya nos estamos familiarizando cada día más, Exacto, ¿no, Vane? de alguna manera nos acerca. Yo, la verdad, pues sí, me siento afortunada pues de haber compartido este tipo de sesiones con gente en Estados Unidos, en Chile, en Alemania. Wow. Entonces digo, wow, que si no se hubiera abierto esto, pues no nada más me quedaba con pues la zona, con la la verdad. zona. Exactamente, entonces es eso también. Pues actualmente estoy impartiendo un curso de reencuentro con mi niño interior. Son 3 sesiones, apenas fue la primera. Y es maravilloso cuando queremos hacer cosas y decimos, no, porque ya soy adulto. Sí. Y dices, no, pero sí quiero brincar, o sí quiero correr, o sí quiero jugar X, reír. Porque yo ni siquiera me permitía reír. Sí. Porque era una simple, si me reía, ¿no? Entonces, están interactuando tan padre que veo y digo, ay, qué bonito. O algo que nunca me permití, porque también esa es otra. Sí, o sea, por ejemplo, a lo mejor, por ejemplo, yo de niña, pues sí, mi vida fue como muy, muy de que mamá me tenía ocupada en sus labores, ¿no? De ella, y entonces yo no vivía cosas, no me relacionaba con niños. Y cuando empiezas a vivir esta clase de talleres y donde vuelves a tener la oportunidad de tocar de que me voy a dar una marometa, me voy a tirar en el pasto, y dices, ¿en serio? Porque nunca lo hice, ¿no? Ajá. Te digo, igual con mi máscara de timidez o que en algún momento yo me creé también esa parte porque yo fui en primaria, en kinder particular y donde vivíamos la verdad era un lugar muy sencillo, ¿no? Y entonces yo no podía llevar a mis amiguitos a la escuela porque me decían, pues no. ¿No? Entonces desde ahí yo me empecé a sentir también diferente, entonces yo ya no me abría con ellos, ¿no? Entonces si es empezar a como ahora decir, no, pues qué maravilloso. Y lo puedo hacer, exacto, entonces eso ha estado increíble y lo voy a tener ese taller presencial el día 4 de marzo. Ok, ¿la ubicación para las personas que quieran acudir? Es en el vidrio, en Nicolás Romero.
Estado El de Estado de México. México. Es ahí, el 4 de marzo son 6 horas, de 10 a 4:30 por el descanso. Y pues es vivencial, o sea, no vamos a que yo te voy a enseñar teoría y todo esto, no, o sea, vas a vivir, vas a Dejemos practicar. lo mental a un lado. Exactamente, y que es algo maravilloso porque Sí. ahorita que te escucho también de finanzas, que pues que todos somos como que así nos catalogan, Sí, ¿no? Y ahorita decir, y ay, muy lógicos, sí. muy mentales. Y ahí vas a ir a disfrutar, eso es lo que sigue. Y también pues algo maravilloso, que este es el tercero, empecé el año pasado, es el retiro cita con mi niña interior. Entonces crea esa cita con tu niña. ¿Qué diferencia hay entre el taller con el retiro? En el taller vas y te vas a reencontrar con tu niño, vas a empezar a crear, te voy a dar herramientas para que tú practiques y lo hagas. El retiro pues van a ser 2 días completitos con tu niña, aparte que este es para mujeres. Okay. Va a estar hermoso, tenemos actividades donde pues vamos a sanar desde todo, ¿no? Vamos a trabajar también con la sanación del útero. Vamos a hacer también conexión con nuestra madre naturaleza, con la Pachamama, porque va a haber caminata. Vamos a tener actividades donde justamente sí vamos a ir y ver lo que no nos está funcionando y soltarlo. Y algo que vamos a trabajar mucho es que la confianza. Porque justamente nos ponemos estas máscaras o esta armadura porque dejo de confiar, ¿no? Dejo de creer, sí. Y ahora como... Y digo, y ahí está la prueba contigo, ¿no? Y digo, y también voy a levantar la mano, ¿no? De que yo también era muy como Vane, ¿no? De que, pues sí, o sea, estoy mejor escondidita en una oficina, escondidita, de que hasta me platicabas, ¿no? De que te daba hasta pena ir a sacarle, punta lápiz, pararme. Y entonces cuando empezamos a vivir estos entrenamientos, estos talleres, nos atrevemos a hacer ahora cosas diferentes, y hoy en día liderando un taller, un reencuentro, y pues este reencuentro pues también trabajando mucho la energía femenina, ¿no? Y volver a tener esa confianza, y lo mejor de todo es que impacta todas las áreas de nuestra vida, ¿no, Vane? Así es, porque es literal ir a trabajar contigo, empezar a amarte, porque también nadie nos enseñaron, y aquí eso es lo que vas a aprender, te vas a llevar esas herramientas para empezar a trabajar contigo. Y otro retiro, que todavía no hay fecha, rapidísimo, sí, rapidísimo. Está también súper padre. Este es un retiro, sí, donde vas a trabajar la parte holística, pero también aunado con esta parte del emprendimiento. O sea que este sí es para hombres y mujeres. Es mixto, es mixto, porque también, o sea, parte de ese reencuentro contigo es atreverte a hacer cosas como esta, ¿no? Que ahorita decíamos, de lleno a esto me empecé a dedicar hace 2 años, mientras como que estaba todavía ahí como que el colchoncito de otro lado, ¿no? Ahorita ya es de lleno esta parte que es lo que amo, que es mi misión, sí. ¿No? Entonces es también llevarlo a la par, porque caemos entre una y otra, ¿no? O muy hacer o muy ser, pero sí. No, es un conjunto. Es equilibrarlo. Es un equilibrio. Bueno, pues danos tus redes sociales, Vane, que ya se nos acaba el tiempo, sí, pero... En Facebook, Vane Metodio, también como Life Coach Vane Metodio, en Instagram como Vane Metodio. Y ¿Tu y teléfono? Por ahí 55 41 81 11 91, por ahí estuvo apareciendo. Y bueno, ahí me pueden contactar, tanto presencial, presencial, en línea. Y bueno, son esas. Pues muchas gracias, Vane, por habernos acompañado en este programa tan lindo. Y bueno, haberlo tú hecho tan lindo el día de hoy, con toda la información que nos trajiste. Y pues no me queda más que despedirme y agradecerles por haber estado este tiempo con nosotras. Y recordarles que pues me sigan en mis redes sociales, miriamvadillo.oficial. Y pues nos vemos en la siguiente semana, que traeré también otra entrevista muy, muy padre. Hablaremos de deporte, así que nos vemos. Hasta la próxima.